Benvinguts a tots, gràcies per venir. La cosa queda en família, però bé, ja està prou bé per donar inici a aquest nou cicle que comencem aquí a l'IEC. Volem agrair la col·laboració que hem tingut de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, juntament amb el CEIC, el Centre d'Història de la Ciència, i la Universitat Autònoma de Barcelona per fer possible aquest primer cicle d'història dels videojocs. Hem volgut anomenar aquest cicle Mirades crítiques sobre la història dels videojocs a Espanya, molt més que una tecnologia per l'entreteniment. Llavors, per què crèiem que havíem de parlar dels videojocs com una activitat més enllà del tema lúdic, del tema de l'entreteniment? Doncs tota aquesta història ha començat una mica arrel de la tesi doctoral que estic fent. Encara està en curs, llavors vam creure necessari al fer aquesta investigació que s'havia de parlar dels orígens dels videojocs, de la història dels videojocs, més enllà de l'entreteniment. Per què? Perquè si us fixeu, normalment quan es parla de videojocs i sobretot dels seus orígens, normalment el que fem és pensar en quins van ser els jocs més populars o en quins jocs juguem i quines són també les màquines i els ordinadors que fem servir. Normalment sempre des d'una visió divertida, una cara divertida del videojoc, perquè no deixa de ser una activitat lúdica, però això ens fa perdre una mica qüestions que també tenen a veure amb aquesta història dels videojocs i que passen normalment desapercebuts. Si pensem en el que són els videojocs, no només és un joc i una interacció entre un usuari i un aparell, sinó que un joc també hem de pensar que, per exemple, és un codi que s'ha de programar a través d'un llenguatge de programació, i això vol dir que aquí hi ha d'haver persones que han d'aprendre aquests llenguatges de programació, i si seguim escarbant veurem que volen aprendre, sobretot si fem memòria, si anem als orígens del videojoc, són usuaris que volen en primer lloc, o molts d'ells volen aprendre a fer servir uns ordinadors que sobretot en els anys 80 començaven a entrar a diferents espais, com per exemple les escoles, com per exemple els hospitals, com per exemple a la feina, a les fàbriques i fins i tot a les cases particulars de cadascú. Un ordinador que en els anys 80 era un aparell nou que molta gent, o llavors encara ningú sabia ben bé per què servia, quines utilitats tenien, però que a poc es va anar definint. I a mesura que anava passant la dècada dels 80, va aparèixer, o més que aparèixer, els usuaris van anar consolidant una activitat més lúdica de l'ordinador. Una activitat, per cert, que ningú o molt poca gent havia previst que seria tan important i que arribaria, per exemple, als extrems que tenim avui en dia, on sembla que el joc està a tot arreu o a pràcticament tot arreu. Es parla avui en dia de gamificació, es parla del joc a la feina, el joc a l'aula. Llavors és com una cosa que ja veiem més normal, però perquè ja la tenim a dins nostre o en els espais en els quals ens movem. Llavors, aquesta importància del videojoc, no només per això, sinó també perquè és una indústria molt potent, que mou molts diners, però pensem que per tot això és important conèixer aquests orígens del videojoc més enllà de les activitats lúdiques i d'entreteniment, com he dit. Llavors, bé, dit això, no vull menjar-me el temps del Simone. Bé, dir que el Simone és professor de l'School of Innovation a Yachaitec, a l'Equador. Ell prèviament es va doctorar en psicologia social a la Universitat Autònoma de Barcelona. També és membre de la GESIT, que és la Research Group, es diu GESIT Research Group, Social Studies in Science and Technology, i també de la Yachaitec Innovation a la ciutat d'Ibarra, a Equador.
En Simone també doncs, té diverses publicacions sobre història dels videojocs i tecnologies de la informació i la comunicació, i així doncs, vam creure necessari vam veure que podia ser un bon invitat perquè ens fes una primera fotografia, una primera radiografia sobre per què els videojocs és important analitzar-los, la història dels videojocs perquè és important analitzar-la com una tecnologia que té un impacte social i cultural en la societat més enllà de les activitats lúdiques de l'usuari amb la màquina. Així doncs, deixo el pas a Simone i benvingut. Moltes gràcies, Ignasi. La veritat que és un plaer per mi estar aquí i dono les gràcies també als membres del grup d'Història de Ciència i Tecnologia de l'IEC i estar aquí en aquesta sala tan bonica. I sempre un plaer per mi tornar a Barcelona, i la considero una mica la meva ciutat. He passat molt temps aquí, ja porto 5 anys fora de Barcelona, però sempre és un plaer. Passaré al castellà perquè també aquesta xarra està en streaming i hi ha gent en la Universitat de Morelia i Mèxic i també en Lletxaitec, dels meus estudiants que m'estan escoltant en aquest moment i així que entienden mejor. Como dijo Ignasi, es un tema que yo trabajamos en el Departamento de Psicología Social en la Autónoma de Barcelona. Empezamos en el 2006 a trabajar. Salieron unas publicaciones, unos cuantos trabajos de investigación en esta línea, y lo que presento aquí hoy sobre todo es el videojuego relacionado con la sociedad. Los intereses míos en los últimos tiempos tienen que ver con la innovación tecnológica y el impacto social, cultural, económico que tiene la innovación tecnológica. ¿Y cuál caso mejor para presentar que son los videojuegos? Como bien presentó Ignasi, estoy trabajando aquí en el medio de la Amazonia, casi, en la región andina, en Ecuador. Es una universidad que solamente lleva un año, pero es un proyecto muy importante, con mucha perspectiva para el futuro y que permite a los mejores estudiantes de toda la región andina ir a una universidad pública, abierta y de élite. Es decir, de élite en el sentido que se hace buena investigación, que hay buenos docentes. No es porque estoy yo allí, pero la verdad que es una universidad muy cosmopolita a nivel académico. Hay docentes de todas las partes del mundo, toda la plantilla tiene doctorado. Y para un estudiante de Ecuador es una oportunidad increíble. Y entonces no es simplemente una universidad, sino también es un polo tecnológico, y el polo tecnológico también tiene que ver con videojuegos. Yo vengo de las ciencias sociales, pero con todo el tema de la innovación siempre es importante ver cómo todo lo que estamos creando, toda la tecnología, la ciencia, tiene un impacto en la sociedad. Esto es fundamental. El objetivo de esta charla no es tanto el de trazar una historia de los videojuegos, de las máquinas. Hay expertos mucho más competentes que yo en hacer esto. Hay historiadores de la ciencia, de la técnica, de la tecnología que han trabajado en eso. Y yo simplemente me limito a trazar la experiencia de los gamers, de los videojugadores, en el momento en que relatan sobre el uso, sobre el juego, sobre el compartir este juego con los demás. Entonces, es justamente un intermedio entre el sujeto, gamer, y el objeto, videojuego. Aquí hay una relación, que puede ser una relación emocional, para compartir el juego. Entonces, hay como todos unos temas que voy trazando a lo largo de la charla, y también es uno de
de los objetivos es contextualizar esta experiencia. Esa experiencia que puede ser que no, pero por lo que salió de las entrevistas es una experiencia un poco diferente de la de ahora. En la era antes de Internet, entonces los años 80, 90, los videojugadores, tanto en España como en Italia, tenían una experiencia un poco diferente y ver un poco cuáles son esas características, esas diferencias entre antes Internet y después Internet. Pero entonces el contexto se mueve en los años 80 y 90. Son las 2 décadas emblemáticas que creo yo es interesante ver por qué son emblemáticas. La historia de los videojuegos es una historia muy breve, pero muy intensa. Llevamos pocos años, Ignacio, imagino más gente aquí en la sala, trabajando en los game studies, en el tema de los videojuegos. Pero son muchos años pero se está haciendo mucho. Se está haciendo mucho en diferentes perspectivas. Parece que cuando tú dices estoy trabajando en videojuegos, la gente ya sabe que estás trabajando, pero no. Puedes trabajar en la historia de los videojuegos, en la jugabilidad de los videojuegos, en la narratividad de los videojuegos, en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque propio como los productos culturales, que puede ser la literatura, el cine, el arte contemporáneo, son objetos de estudios muy complejos. Entonces, que puedes abarcarlos de diferentes perspectivas, con diferentes visiones y con diferentes intereses de investigación. También siempre digo que es mucho más fácil entender la historia de los videojuegos jugando a los videojuegos, porque es algo que tú puedes tocar con manos. Y es muy difícil muchas veces hablar de algo que tú no estás, si estamos hablando de música, no estamos escuchando música, estamos hablando de película, no estamos mirando película, o estamos hablando de videojuegos y no estamos no mirando, sino jugando los videojuegos. Por esta razón os invito a que os apuntáis los nombres de los videojuegos que vamos aquí mencionando y después podéis con un emulador a casa podéis repetir esa experiencia del juego, que es justamente la experiencia que van a compartir los entrevistados. Justamente en ese contexto, sobre todo relacionado con la sociedad española, hay una edad que es la llamada la edad de oro del software español, por estos autores, pero también para las revistas de la época, y es que tiene que ver con la década de los 80. Utilizaban máquinas de 8 bits, una es la Spectrum y muchas más. Y la verdad es que en aquella época el software español era segundo solamente al Reino Unido a nivel europeo. Había una cantidad de juegos que tenían impacto también fuera del Estado español. Y lo interesante allí que las mismas revistas, por ejemplo, inglesas, trataban estos juegos. Salían reseñas sobre los juegos españoles. Después, todo eso desapareció en los años 90 con un cambio de máquina, un cambio de tecnología. Ya no era posible seguir con este avance, con esta innovación tecnológica que hasta aquel entonces los informáticos, los ingenieros españoles tenían. Hay el caso de Bugaboo, la pulga, que es como uno de los más representativos, un juego muy tonto. Tienes una pulga que tiene que salir de un agujero, pero ha causado un impacto increíble. Entonces, con una idea tan tonta, puedes generar un impacto cultural, social y económico también. Lo que estaba hablando antes en el café con Ignacio, que muchas veces tenían estas máquinas, claro, en la primera época de los ordenadores masivos, es decir, los años 80, en la sociedad ya se podía ver un ordenador, pero mucha gente no sabía qué hacer con un ordenador, por qué había un ordenador allí. Sí, de acuerdo, podía elaborar un texto, esas cosas, pero en cambio con un videojuego ya le dabas como mucho más juego a ese ordenador. Entonces muchas veces los mismos programadores no sabían para qué
servía un ordenador, pero sí tenían como esas ideas creativas, innovadoras, y podían producir algo que era fácilmente vendible. Ahí lo interesante es que no es tanto el videojuego que impacta a la sociedad en aquella época, sino que también la sociedad impacta al videojuego. Entonces es bidireccional. Es muy fácil entender cómo un videojuego impacta a la sociedad, pero ¿cómo puede ser la sociedad española de aquel entonces podía impactar un videojuego? Bueno, este es un juego muy malo, El Golpe. Podemos ver la portada del juego, podemos ver ahí una captura de pantalla y simplemente este juego aparece en el 84 y se trataba de una parodia del fallido golpe de Estado del 23 de febrero del 81. Había políticos, había guardia civil, de todos los personajes de aquel entonces allí, de una manera muy gráfica, muy visual, a través de caricaturas, se podía jugar a provocar este fallido golpe de Estado. ¿O no? El juego era pésimo. También hay una versión en internet que se puede jugar. Hay más casos de esta españolidad en los videojuegos, como menciona Navarrete. Bueno, como pasaba en las películas españolas de aquellos años, bueno, de años anteriores, todos los lo que podía caricaturizar la sociedad española estaba allí. Entonces el flamenco, los toros, entonces un videojuego de toros, de corridas, bullfight, ole toro, hasta salir de la Edad de Oro, ya estamos al 2013, después del movimiento 15M, el movimiento de los indignados, tenemos chorizos de España. Pero siempre es como poner algo así muy de cultura popular, así, o regional en alguna zona, pero muy característica, y la ponen en un videojuego, una película o en un texto. Lo interesante para mí es justamente lo después de toda esta fase, porque hay autores mucho más competentes que yo que tratan el tema de la Edad de Oro del software español. Hay textos buenísimos que se pueden encontrar en la librería. Lo interesante justamente a nivel de experiencia del videojugador es la post. Entonces, cuando empiezan a aparecer las consolas de 16 bits. Porque en aquel entonces era justamente cuando las consolas empezaban a entrar de una manera un poco más masiva en todas las casas. Antes era todavía un producto así medio alternativo, que solamente algunos informáticos. Era un poco más difícil acceder a un videojuego. Con la llegada de las consolas de 16 bits o con marca como Nintendo o Sega es mucho más fácil esto. Se pueden encontrar videojuegos en ciudades pequeñas, en pueblos. Y entonces allí es justamente cuando todo este impacto que ha tenido ese videojuego en la sociedad vuelve ahora en estos días, en la actualidad. Entonces todo el tema del vintage, de los juegos de aquel entonces. Son videojugadores que ya no son, a lo mejor hay muchos que ya no son videojugadores, pero son toda una generación de 30, 40 añeros que ya entonces tienen como todo ese tema vintage que ha causado impactos en sus vidas de cuando eran niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Y lo interesante es justamente hacer una arqueología de todo eso. Estas, por ejemplo, son las 20 sagas más exitosas y el año que aparecieron, y podemos ver que la mitad casi son todos de aquellos años, los años 80 y 90. Claro, la saga de Mario, imagino que todo el mundo conoce la saga de Mario Bros. Es un poco el icono de los videojuegos, ha generado no sé cuántos más títulos y aparece en el 81. Pero entonces para decir que estas 2 décadas es cuando marcan la historia de los videojuegos.
Con el grupo de la Autónoma de Barcelona había un grupo de investigación, creo que todavía sigue, Joventic, con Joel Feliu, Adriana Gil y Cristian López. Trabajamos mucho el tema de los videojuegos. Cristian presentó ese trabajo, fue su tesis doctoral sobre el videojuego como práctica discursiva contemporánea. Se habla de la sociedad a través del videojuego, presentando los Pokémon, el videojuego de los Pokémon, una tesis sobre Pokémon. A todo el mundo le parece como una idea descabellada presentar una tesis sobre Pokémon, pero es interesantísima el análisis que hace de los Pokémon. Entonces, a través de esta dimensión, desde la psicología, la educación, la economía, el género, y moviéndose en diferentes disciplinas entre los game studies, aquí hay algunas, pero seguramente cada uno de nosotros o nosotras como investigador en esta área tiene como unas subdisciplinas allí. Cristian, por ejemplo, tenía análisis semiótico, que viene de la tradición de Umberto Eco, la retórica procedural, los sistemas éticos. Hace un análisis de los Pokémon como una manera para educar al niño a un mundo capitalista. ¿Alguien jugó con los Pokémon? ¿Alguien sabe que se mueve el contexto del mundo de los Pokémon? Entonces es un niño, una niña que colecciona Pokémon. Que Pokémon son Pocket Monster, son monstruos pequeñitos, pequeños monstruos. Entonces tú coleccionas los Pokémon, entonces tienes como una gran variedad de Pokémon, luchan con otro niño, con otros Pokémon, ganas dinero, ganas habilidades, evolucionan los Pokémon, pero en todo ese momento tú y yo, bien definido por la cantidad de Pokémon, de habilidades, de dinero que tú tienes. Con estas prácticas, ya el niño aprende lo que significa lo mío y lo tuyo. No estoy compartiendo contigo esos Pokémon, son míos. Te los puedo vender a cambio de algo, no te los voy a regalar. Entonces, ya un niño de 4, 5, 6 años que está jugando los Pokémon ya aprende el modelo capitalista, el modelo neoliberal. Estos son un poco su marco metodológico. También otro trabajo, esto es del 2009, era sobre la sexualidad en los videojuegos. El creador de Internet dice que la primera tecnología, que cuando se produce una nueva tecnología, la primera cosa que se hace es una tontería, que puede ser algo, un chiste verde, una imagen pornográfica. Pensamos, y entonces Internet ya, cuando empiezas a introducirse en la sociedad, empieza también con todo este tema de la sexualidad. También el cine, también la literatura. Muchas veces para experimentar de una manera un poco así banal o frívola o tonta, pero claro, que no es tonta para nada. Pero pensamos, por ejemplo, cuando tenemos el WhatsApp. Entra el WhatsApp en nuestras vidas, seguramente estamos en grupos con otros amigos o compañeros de trabajo de este WhatsApp. Que levante la mano si hay alguno de esos amigos o compañeros de trabajo comparten un chiste, un meme, una imagen tonta, algo sí muy frívolo, que no le está dando la importancia que necesita un medio de comunicación como puede ser un intercambio de mensajes rápidos y gratuitos. En los videojuegos pasó exactamente esto. Hay casos muy emblemáticos que entonces eran videojuegos con la tecnología de aquel entonces, pero explícitamente sexuales. Y tenían toda unos estereotipos de género, unas dinámicas muy machistas, muy colonialistas. Y esos títulos son increíbles. Siempre viendo las imágenes de la primera fase, es como cómo puede ser que unos informáticos se han juntado para crear este juego. Y claro, pero es que por aquel entonces era como una pequeña secta, todavía era algo muy alternativo, era algo que casi no tenía mercado. Sí tenía mercado, pero claro, era como que tampoco podía causar gran impacto cultural, social, económico. Pero estamos hablando de esto también, que aparecen esos juegos, los primeros, de contenido pornográfico.
y con unas dinámicas impresionantes. Si quieres hacer una búsqueda, puedes buscar Cluster Revenge, la venganza de Cluster, y la historia es impresionante. La segunda fase es que ya no estaba tanto orientada a reproducir esas imágenes explícitas, sino a buscar algo más de humor, construir una narrativa, hacer como que el jugador también jugaba, no simplemente estaba viendo unas imágenes allí con un estilo de videojuegos de 8 bits, sino que también estaba en una narrativa, estaba en una historia, tenía un poco de humor. Por ejemplo, esa historia de Larry es como la más divertida. Tenías que ayudar a este chico a perder la virginidad. Entonces, a diferentes de unas cuantas fases del juego, el chico tenía que llegar a perder esta virginidad. Llegamos a una tercera fase. Son fases así que un poco macro, que se podía también criticar de muchas perspectivas, pero simplemente es una historia. Hay muchas más historias, yo estoy solamente proponiendo una. Hay la tercera fase, después de todo eso, cuando se sustituye el héroe típicamente masculino con una heroína femenina. Pero claro, una heroína femenina desde un punto de vista masculino. Entonces aparece Lara Croft, por ejemplo. Y claro, es una típica modelo de revista de aquel entonces. Y claro, repite una visión masculina, machista de aquel entonces. Bueno, no de aquel entonces, no tanto de aquel entonces. También ahora se sigue un poco con eso. Pero entonces, claro, que es una fase que siempre siguen los hombres pensando una heroína femenina para hombres. No es para chicas. Seguramente sí, habrá chicas que estaban jugando, pero claro, el público que estaban pensando eran siempre hombres o adolescentes. Una cuarta fase, ya cuando estamos con los jugadores andróginos, que ya no representan a un héroe clásico, un hombre con músculos, con una espada, sino pueden ser animales, pueden ser especies imaginarias, alienígenas, pero que ya se va un poco más allá, que lo sexual se diluye en la pantalla, ya no es tan marcado. Puede ser un animalito macho, un animalito hembra, pero claro, que ya es como estamos en otra fase. La fase actual es que ya el género ya no es tan importante, que los videojuegos adquieren una fuerza autónoma cada vez mayor, es decir, que se desvinculan cada vez de esos roles predefinidos por la sociedad. Entonces que ya estamos en una fase en que da igual, seguramente habrá personajes femeninos y masculinos, pero que se van construyendo y deconstruyendo a lo largo del juego. Esa es la fase más interesante. Y también es un poco, como podemos ver, es la sociedad ha dado todos esos inputs. Porque el videojuego es un reflejo de la sociedad. Entonces, por esta razón, que continuamente tenemos que ver el videojuego, pero claro, el videojuego no es como algo aislado, algo allí construido a priori, sino el videojuego enmarcado en un contexto social bien definido. Aquí hay más referencias. Compartir después en las redes la presentación. Son referencias que me han servido mucho para elaborar este estado de arte de la cuestión. Y la manera en que nosotros estamos abordando el estudio de los videojuegos tiene que ver con esa experiencia y tiene que ver más con, no tanto con una visión pasiva del individuo que está jugando, sino con una visión activa de un sujeto que tiene una lectura de su entorno. Entonces, no es el videojuego que me está dando unas instrucciones, está teniendo un efecto sobre mí, sino todo lo contrario. Es un continuo leer y releer todo el significado del videojuego y en el contexto en que está enmarcado. Entonces nos convertimos en buscadores de significados que interpretamos nuestro entorno y que somos capaces de reescribirlo
al trasladar el resultado en esta lectura a nuestra vida cotidiana. Entonces, es decir, en el momento que yo después produzco una narrativa, comparto esta experiencia de juego con mi compañero, mi compañera, en la escuela, en el trabajo, en un foro, ya soy capaz de darle una relectura. Estoy ofreciendo una historia. Entonces hay que acercarse a este estudio al estudio de los videojuegos como una herramienta de relación, porque al final el videojuego me permite esta relación con los demás. En las entrevistas sale justamente eso, que son los videojuegos te permitían después tener una pequeña red con tus amigos en el colegio, con tus amigas en el colegio, y entonces compartir el juego, compartir el videojuego, compartir la experiencia. No me aislaba, sino todo lo contrario. Gracias al videojuego me siento como más integrado. Puedo compartir eso. Entonces todo el tema tabú que los juegos aíslan al niño, no. Entonces todo el tema de diálogos, de relaciones, emociones. Por esta razón que nos conectan al mundo de la ficción presente en los videojuegos. Siempre son esas emociones que establecen esta relación entre sujeto y objeto. Sin esas emociones nosotros no vamos a jugar. Jugamos porque evidentemente tenemos unas cuantas emociones que se están generando en este proceso. Hay unos discursos nostálgicos y, como hemos visto, prácticas discursivas, como la misma tesis de Cristian López, en la apropiación de nuevas tecnologías. Hay toda una escuela que creo que es nórdica, de Norte de Europa y de Finlandia, de Suecia, que está justamente estudiando los retro gaming. Hay como un redescubrimiento en los videojuegos, pero también en otros productos culturales. Hay videojuegos que están continuamente tomando videojuegos anteriores, están tomando ejemplos de videojuegos anteriores, algún aspecto, entonces hay como 3 círculos. Podemos en cada videojuego ver cuánto de retro hay, es decir, cuánto de dinámica de juego, de jugabilidad, de narrativa, de personajes, de experiencias hay. Entonces, que es algo que la historia nos enseña justamente eso, que la historia es como, si no es cíclica, pero es que todo se repite bastante, y en el mundo tecnológico se repite bastante en ese sentido. Entonces, que un videojuego nunca es innovador al 100%. Tiene un 30% de Super Mario, un 20% de Sonic, un 15% de Metal Gear Solid, y entonces podemos ver todo de esta manera como lo retro entra en un videojuego. Se trata un poco de hacer una arqueología cultural Foucaultiana, es decir, una arqueología que examina los discursos de los expertos, de los gamers, y ordena estos hechos pasados para dar un significado al presente. Entonces, toda esa experiencia del juego que hemos tenido en los años 80, 90, es necesaria ahora. Necesaria ahora porque justamente es como una retroalimentación para los juegos que van a salir ahora. La cita de Walter Grusin justamente va en esta dirección, que las nuevas tecnologías adoptan uso de dinámicas de las viejas tecnologías en el sentido que corrigen lo que ha fallado anteriormente. Entonces, va a ser una tecnología nueva, pero que se basa en una antigua tecnología. ¿Qué puedo ser mejor yo? La innovación va justamente en ese sentido, en el cambio. Algo allí que yo puedo ser mejor, o una mejoría. Entonces, continuamente es una corrección, una retroalimentación. La experiencia del gamer es básica, porque justamente la experiencia se supone que trata de gestionar una ausencia que hemos visto, que estamos antes también con Ignacio comentando, una ausencia que hay en todos los game studies. Se está trazando muchas historias, pero siempre hablando de videojuegos, de máquinas, pero nunca de la experiencia y del intercambio de esa experiencia, ¿no? Y justamente el intercambio de esa experiencia está en un contexto social, en la sociedad. Por esta razón, los videojuegos son el medio a través de que se basa la experiencia del gamer.
hablando de videojuegos, me permite hablar de muchas más cosas. Hablar de la sociedad de los años de los 80 o de los 90 en el territorio español, de las dinámicas, de las redes que se construyen allí, de los roles de género. Entonces es un pretexto para hablar de muchas más cosas. No estoy hablando de videojuegos, sino estoy hablando de todo lo que está alrededor de los videojuegos, haciendo esta arqueología. La metodología es una metodología que ya han utilizado varios investigadores en el ámbito de la arqueología en los videojuegos. Aquí es como dos referencias y se basa simplemente en las narrativas de los videojuegos, sobre los videojuegos. Empiezo a hablar de videojuegos, pero empiezo a hablar de con quién jugaba, dónde jugaba, con qué videojuego, qué representaba este videojuego. Entonces, una narrativa sobre videojuego. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer videojuego que vosotros habéis jugado? A ver, ¿cuál fue, Ignacio? En los años 90, o sea que no sé si entraría propiamente en los inicios de los videojuegos cuando aparecieron. En mi primer caso fue el Tetris. ¿Cuánto es el Tetris? ¿Cuánto es el Tetris? Somos de la misma generación. ¿Más videojuegos? El Pong. ¿Más? Entonces, pero ya hemos visto que... También hay no jugadores, quizás. Pero es que ya a partir de eso, de una pregunta sobre un videojuego en concreto, pero ya estamos contextualizando. Ya hemos visto que, Tetris, sí, claro, es que es el primero. Mira, hay más gente que jugó primero con el Tetris. No, pero yo no, el Pong. Y entonces, poco a poco estamos construyendo historias. Entonces, que no es tanto el Tetris o el Pong, sino simplemente dónde se sitúa cada uno, dónde se contextualiza cada uno. Entonces, eso es interesante. Entonces, es una historia de los videojuegos de manera personal e íntima que a lo mejor podemos construir aquí nosotros, ahora. Sin ser expertos a lo mejor de los juegos de los años 80 y 90, pero ya también podemos construir esa historia. Y es una historia legítima, como todas las demás. Son 24 narrativas de videojugadores de la década de los 90 sobre todo, pero claro, después como es muy difícil delimitar, cuando se está haciendo una entrevista, si alguien quiere hablar de un juego antes o después de esta década, adelante. Que como hemos visto, tienen influencia los de antes y los de después. Y entonces, que es todo como con el tema de retro gaming, podemos ver dónde situar este juego. A lo mejor siempre tocando los videojuegos de los años 90, pero esas son alguna pregunta. Y algunos temas que hemos tocado. También hemos analizado revisión de material textual producido en aquella década, que podrían ser revistas especializadas, guías de un determinado videojuego. También páginas de internet de ahora que hablan sobre aquellos juegos o aquellas máquinas. El análisis es un análisis típicamente que viene de las ciencias sociales cualitativas, análisis de pertenencia a categoría de las narrativas, análisis del contenido de las revistas, construcción de redes a partir de las narrativas. Primero, hay que contextualizar muy bien. De acuerdo, una pregunta podría ser, ¿cuál es el primer videojuego? Pero entonces, ¿dónde jugaste a Tetris la primera vez? En mi casa. ¿Cuántos jugaron en su casa? ¿El primer videojuego? Lo que me hace pensar que igual he mentido porque creo que acabé jugando primero o empecé jugando en una máquina recreativa. No te sabría decir el juego, pero sí que había jugado antes en una máquina recreativa cuando era muy niño. Exacto. Es que se descubre, haciendo esta arqueología cultural, que sí, tú te recuerdas muchas veces el juego que tú tenías en la Game Boy o la Nintendo, pero claro, después piensa, pero claro, es que yo no compré esta máquina y allí descubrí los videojuegos. No, a lo mejor lo conocí desde antes, de un bar, de un salón recreativo, de una casa de un primo, de un amigo. Entonces, que es interesante que no es tanto que el videojuego que tú piensas que es el primero, no es el primero. Oriol nos dice, la gente jugaba mucho a máquinas recreativas en bares y en salas recreativas. Y de allí nacía la afición. De allí, después tú querías comprar un juego para traértelo a casa. Pero es justamente allí.
Y también el compartir estos espacios servía para la socialización entre ellos y de los videojuegos. Había una máquina, había alguien jugando, había todo y un público mirando ese jugador y el videojuego, haciendo comentarios y esperando para jugar, quieren entrar también a jugar. Entonces era como un espacio muy social. Esas son algunas líneas de análisis que después, claro, merecen la pena profundizar, pero solamente que toco así un poco de manera rápida. Jorge dice, el videojuego del bar era muy diferente que el videojuego doméstico. Las consolas domésticas eran menos potentes. Entonces, que la experiencia emocional que tú tenías en un bar, no solo recreativo, no era nada comparable con la que tenías en casa. En esta foto, que es del 94, es un juego de coches, entonces el compartir esa experiencia allí con tres amigos, amigas, conduciendo unos coches en el mismo circuito, en la misma carrera, y después amigos detrás, tienes unas dinámicas de juego, unos aspectos físicos de cuando se hace la curva, del volante, del cambio. Entonces, compras el mismo juego para casa, no es lo mismo. Y la relación emocional cambia, es diferente. Entonces, claro, el espacio es importante. No es tanto el juego, no es tanto el videojuego, sino que es el contexto donde se produce esta experiencia. Entonces, la versión doméstica y coin-up es abismal. Y también las preguntas que te decían, claro, cuando tienes amigos, ¿puedo jugar? ¿Puedo entrar? El juego social aparece también. Ferran també pot parlar amb el meu amic Alberto Santi, que ells eren els més viciats del poble i tenien el millor que va passar als anys 90. En videojocs, la Wild Card de Super Nintendo, de Super NES. Entonces es increíble cómo hay recorridos emocionales que tienen que ver con la infancia. Entonces aparece un término muy súper tecnológico como la Wild Card del Super Nintendo. Y claro, por eso te permite establecer como unas relaciones de hace 20, 30 años con aquellos amigos del pueblo que seguramente tenían sus fiestas de cumpleaños o cuando organizaban una reunión en su casa estaban como eran los más populares. Pero todo el mundo sabía que ellos tenían la Wild Card, que era simplemente un emulador de más juegos. Era como podías piratear juegos en aquel entonces. Entonces todo el tema de jugar juntos, de compartir este juego. Aparece, aquí ya estamos, el de antes, la Wild Card era principios de los 90, aquí ya estamos en finales de los 90, aparece Internet, ya está un poco fuera de los objetivos de esta charla, pero claro, vemos cómo se empiezan con todos los foros, con todos unos blogs, unas webs donde se pueden compartir también esa experiencia de jugar, y allí lo interesante es que se comparte sobre todo la manera de jugar al videojuego, pero también los trucos, porque es una relación que tú estableces entre tú y el juego, entre tú y los demás, los trucos. ¿Cómo yo puedo aprender los trucos? Hablando con mis amigos, compartiendo con ellos qué son los trucos, cómo se tienen que hacer los trucos. No los voy aprendiendo yo, no. Tengo que hablar con ellos, tienen que pasarme los trucos. Entonces aparecen foros donde se puede hablar de trucos. Pero, ¿qué pasa cuando no había internet, cuando no había estos foros para compartir esos trucos? Había revistas especializadas. Uno de los objetivos de estas revistas era presentar los videojuegos, entonces hacer reseñas, pero también compartir esos trucos. Un programador de Navimovs, que es Ignacio Abril, que es un poco uno de los más representativos de la época de la Edad de Oro, nos dice eso. Las minas de la primera fase eran infernales. Y he jugado últimamente y me ha costado mucho pasarlos. Eran otros tiempos. Poner algo así en un juego de ahora haría que el 99% abandonara a las primeras de cambio. Los juegos eran mucho más difíciles que los de ahora. No es cuestión porque uno era niño, era inexperto, no, es que eran mucho más difíciles. Tenías 3 vidas, no podías guardar el juego, no podías seguir, Estas 3 vidas a lo mejor te las podías gastar en 2 minutos. Ahora ya no pasa esto. La dinámica es muy diferente, la experiencia es muy diferente. Entonces, los trucos eran básicos. También era interesante que era una cuestión generacional. No te podían ayudar tus padres, no se ve nada de estas máquinas, de esos videojuegos, no te podían
Algunos sí, pero claro, la mayoría no te pueden ayudar. No te puede ayudar el que vendía videojuegos en la tienda. Era una cuestión fundamentalmente de buscar expertos que pero casi no había. Entonces las revistas te ayudaban justamente a seguir adelante con el juego, porque si no, lo que pasaba era que el 99% podía abandonar. Hay un caso italiano de Consolmanía, entonces podemos ver que toda la época de oro son los años 90, en el 2005 la revista desaparece. Eso me encanta. Leer una reseña que solo habla del juego es un coñazo, sobre todo por los juegos de mediana o baja calidad. Es decir, que la reseña de los juegos no trataba solamente de los juegos en los años 90, hablamos de la sociedad, de productos culturales, de las dinámicas entre periodistas que se iban a hacer reseñas, de jugadores. Entonces era de verdad muy interesante la manera en que esas revistas multiplataforma presentaban los juegos. Esta era una... ¿Cómo podían hacer, por ejemplo, esta es una reseña de Street Fighter y hay unas capturas de pantallas y siempre me pregunté, ¿cómo pueden hacer esta captura de pantalla? Ahora todo el mundo sabe hacer captura de pantalla, pero en aquel entonces, bueno, lo hacen así, con estas herramientas. Y en España, pues, sí, recuerdo claramente dos revistas de videojuegos que había en España en esa época, Micromanía y Hobby Consolas. Entonces son las dos más emblemáticas. Miquel, aquí on veus va ser la meva època forta dels videojocs. La revista més mítica era la Hobby Consoles. Aquesta ho va petar moltíssim, era compra obligada perquè a més tenia unes pàgines finals amb tots els jocs que sortien dividits per consola i tu t'imaginaves que t'anaves a comprar. Altres revistas eran la Micromanía y la PC Manía, pero que esta última era més per empollons porque de repente tenía artículos sobre hardware o cosas que no interesaban a ninguno. Después, en cambio, tengo otra entrevista que dice todo lo contrario, que es súper interesante, pero claro, es que allí también era lo técnico, lo difícil. Eran años que empezaban a aparecer esas máquinas y claro, que vamos a describir lo técnico, lo hardware o el impacto de la sociedad, cómo los jugadores utilizan estas máquinas. Pero entonces es como un continuo descubrir algo nuevo, algo muy creativo que en aquel entonces todavía los medios no sabían dar la explicación. Eso, por ejemplo, en la época de Edad de Oro tenía una importancia fundamental las revistas españolas. Como en Inglaterra, los videojuegos tenían que tener como una difusión. No había canales de televisión o radio, solamente no había publicidad, como la conocemos ahora, de videojuegos, sino que todo el mundo podía aprender sobre videojuegos a través de esas revistas. Entonces, por esta razón, que eran muy importantes también las revistas en España, porque podía dar difusión a un juego, a un determinado juego. La sinergia era importantísima. Aquí hay más casos de la Nintendo. La crisis, porque entonces empieza ya a aparecer Internet, pero también porque la gente quiere ya no revistas multiplataformas, sino centrar solamente en una plataforma, pero empiezan a desaparecer. Algunos pasaron al formato digital y otras ya ni tienen esto. Pero claro, que ya no hay espacio en una reseña para lo extra, lo social, cultural del juego, que ya es más técnico. Esto es como, yo creo, el ejemplo más representativo que salió de una entrevista que la verdad que me encanta. La construcción de género, pero claro, a través de un caso atípico. No era lo... Yo creo que es como que Nintendo creo que no se lo esperaba esto. Nintendo presentó el primer personaje transgender de la historia de los videojuegos, Birdo, en el Super Mario Bros. 2. Y era el 88. Un videojuego mainstream, que todos los niños estaban jugando en aquel entonces. Y en el manual de instrucción del mismo juego dice, bueno, Birdo piensa que él es una chica. Y él a veces quiere ser llamado Birdetta. Entonces, claro, está justamente utilizando el él, pero también como ella. Y es increíble, pero después este personaje evoluciona a través de la saga de Mario. En Mario Tennis, Birdo se convierte en chica y es la novia de Yoshi, otro personaje famoso de la saga de Mario, pero después otra vez en Capitán Rainbow se vuelve a ser descrito como macho. Entonces, claro, ¿es Birdetta o Birdo? Bueno, aquí es como muy
performativo, es un género performativo, tiene que ver con, aquí Judith Butler tiene que ayudarnos un poco. Lo interesante es que justamente aquí es hasta llegar aquí en el Super Smash Bros., que es uno de los últimos, las últimas apariciones de Birdo, que viene descrito como es una criatura rosa de género indeterminado que algunos dicen que se llamaría Birdetta. Punto. Ya no estamos ahí entre él o ella, sino que es una criatura rosa de género indeterminado. Por la primera vez en la historia del videojuego aparece un personaje sin género o con un género performativo. Es súper interesante. Hay mucho material científico que trata sobre todo el tema de Birdo, sobre todo en el tema de Gender Studies. Es interesantísimo. En el mismo videojuego, Super Mario Bros. 2, también aparece Princess Torstor, que es la princesa. La princesa que en los juegos anteriores Mario iba a salvar de los monstruos, que puede ser Donkey Kong, puede ser Bowser, puede ser... Pero aquí aparece no como un sujeto pasivo, sino como un sujeto activo. Tú puedes elegir a esta princesa. Y como podemos ver, es rosa, es rubia, la típica princesa de los cuentos. Lo interesante es que hay un Kinder del 91 menciona que este personaje es mucho más débil y mucho más lento que Mario o Luigi o Toad que aparecen en el mismo videojuego. Pero tiene una característica. Ella puede saltar y flotar por un segundo y medio. Esta característica hace así que sus hijos y los amigos de sus hijos eligen a la princesita que no a los demás, sin pensar en identificaciones transgender. Pero claro, es que un niño de 5 años, de 6 años que está eligiendo una princesa en lugar de elegir a Mario, ¿cómo es posible? No. Así que, pasando más allá de las características fisionómicas, sino se está pensando en las habilidades del personaje. Entonces de allí empezaron Mario, después Sonic, después Metal Gear Solid o GTA a elegir personajes que después podemos construir, podemos adaptar nosotros poco a poco. Que entonces las características son más importantes que su apariencia. Eso pues, es como muy interesante porque claro, es que todo el mundo siempre está con el hecho que claro, que los videojuegos son muy machistas, es pensado por un público masculino, pero estos dos casos es como interesantísimo. El impacto de la innovación social es el último punto de mi charla. Sí, voy muy rápidamente viendo esos puntos, pero simplemente para tener un poco unas ideas generales de cómo se puede hacer una arqueología cultural de los videojuegos. Entonces, es el impacto que han tenido los videojuegos en un contexto social y la innovación social de los videojuegos. De acuerdo, entendemos que es una innovación tecnológica, pero ¿por qué es una innovación social? Bueno, porque el videojuego, como también los demás juegos, sirven para crear redes. Un objetivo más, pero sirve para compartir la experiencia. Entonces, aquí hay varias investigaciones en que podían ver cómo, por ejemplo, mientras estaban jugando a Super Mario Kart, no había diferencia entre niños, entre raza, género y edad, y no importaba en el momento de compartir esa experiencia, a diferencia de otros juegos o actividades más deportivas. Por ejemplo, jugar a fútbol. Y se empieza a compartir esa experiencia en la escuela. Entonces, ya en una fase a los 5 o 6 años. Y compartes estas estrategias en el interno de una red social. Este caso es como lo más representativo que tengo de Julia. Hay que decir que el 30% de mis entrevistados son mujeres y el 70% son hombres. Julia dice, en esa época del 98-99 no se veía mucho que las chicas fuesen gamers, como se dice ahora. Así que no tenía mucho con quien estar compartiendo, ya que los niños no lo veían bien que una chica jugara a videojuegos. Pero en el colegio tenía un grupo de 3 o 4 donde comentábamos las cosas sobre los próximos lanzamientos y especulábamos cómo iba a ser.
Yo en ese tiempo, por lo que se ve, era la más enteradilla, ya que disponía de un ordenador propio, me buscaba las castañas y yo sola. Me pasaba el día mirando noticias en la página web de Mary Station y todo el tema de los trucos y de las guías. Pero interesante aquí cómo aparece esta red social de 3, 4 niñas que empiezan a hablar de algo que es típicamente masculino como el videojuego. Y eso es súper interesante, porque justamente se ha pensado por muchos años que claro que los juegos eran para un público masculino, pero no. Hay chicas también que juegan y que jugaban también en los años 90. Entonces, lo interesante allí es que tiene un impacto social. Entonces, el empoderamiento de las tecnologías por parte de la mujer, por parte de las mujeres, permite que después se interesen en informática, en ingeniería, que hasta aquel entonces la Universidad Politécnica estaban como la mayoría, no sé ahora, pero la mayoría eran hombres. Pero ya con los videojuegos, las mujeres pueden empezar a jugar con el juego, pero después también aprenden a saber de informática y le gusta, entonces quiere seguir una carrera como puede ser ingeniería. Entonces eso también es interesantísimo, pero justamente es un factor básico para que no haya distinción de género después en las carreras o en la profesión. Pero entonces allí podemos ver qué tipo de innovación social permitió a los videojuegos en los años 90. Y es fundamental. Conclusiones. Hacer una arqueología cultural de los videojuegos es un recorrido nostálgico, tiene que ver con esas emociones de la infancia, todo eso. Tengo que recuperar toda esa mi experiencia pasada, tiene que ver con la nostalgia. Es hablar de nuestros juguetes, pero de una manera más social, compartiendo nuestras experiencias y de cómo aprendimos a utilizar esas máquinas, que aprendimos nosotros mismos, hemos visto. Era muy difícil que teníamos como un apoyo de los adultos o de expertos. También, dependiendo del contexto donde uno se encontraba, no era lo mismo de encontrarse en Barcelona que en una ciudad, en un pequeño pueblo de la provincia. Entonces, otra cosa que hemos visto que hay que escapar continuamente de las clasificaciones y las categorías de los juegos, porque esto limita mucho a la hora de trazar una historia, a la hora de trazar una arqueología cultural de los videojuegos. En el momento que solamente nosotros hablamos de máquinas o de personajes o de juegos, solamente de un sector o otro sector, no se limita mucho. Es muy difícil, también antes hablaba con Ignacio, es muy difícil centrar solamente en un aspecto, pero continuamente está como interrelacionado, influenciado por otros aspectos, por otros juegos, por otros personajes, otras experiencias, y entonces continuamente allí hay que dejar como que el experto, el videojugador, nos enseñe. Él es lo que nos va de una manera muy pedagógica, nos va a informar, nos va a educar cómo se puede trazar esa historia. En los años 90 era difícil imaginar dónde las consolas podían llegar. Los videojuegos eran completamente diferentes en el sentido de que lo que dije antes yo creo que eran algo, no sé, lo que vimos, pero también un poco lo que como experiencia que percibimos, claro, no eran tan eran diferentes tanto que no había mucha gráfica, no había mucha narratividad, no había mucho personajes complejos, sino que todo se centraba mucho en la jugabilidad. La pulga que tiene que salir de un agujero. Entonces, la jugabilidad. No hay narrativa, no hay nada, pero esto. Y compartir conocimiento y estrategias sobre videojuegos es una parte importante de la interacción social de la experiencia del gamer, pero es justamente lo que nos ayuda a reconstruir esta historia, esta arqueología, no de los videojuegos, porque eso sí sería interesante, pero sería como muy limitante, sino de una entera sociedad, como en este caso podría ser la sociedad española, pero podemos ser en otros contextos y en otras décadas. Bueno, hay ahora espacio para preguntas. Muy bien, gracias Simone por esta introducción y es difícil siempre hablar de videojuegos precisamente por eso, porque como has explicado, pues siempre interviene una multitud de actores
que no siempre es el jugador, sino que hay mucha más interacción de actores involucrados y de procesos sociales relacionados con los videojuegos. Entonces, bueno, yo iba a hacer un par de comentarios, pero como creo que vamos un poco más justos de tiempo, creo que voy a pasar directamente el turno a si alguno de vosotros queréis hacer algún comentario o alguna pregunta. Entonces, pues es vuestro turno, si queréis. Espera, un segundo, mira que Emma trae el micro. Trenco una mica el gel amb una pregunta d'una persona profana en la matèria. No? Però, en tot cas, el que, després de sentir aquesta conferència tan interessant, el que se m'ha plantejat és el dubte següent. Tota aquesta quantitat de dades qualitatives, d'informació, d'experiències viscudes, permeten quantificar, és a dir, trobar algun indicador que digui l'impacte social que el videojoc produeix en un determinat aspecte sobre la població. Hi ha indicadors sobre això? Sí. Hi ha molts indicadors, hi ha molts estudis quantitatius, molt així amb datos, així com amb gràfic, i clar, els indicadors, sobretot, per exemple, en aquest cas, que és el més emblemàtic, és, per exemple, com ha canviat l'accés dels estudiants en la facultat d'enginyeria ara respecte a fa 20 anys. I pot ser un indicador, però és que ajuda, com he explicat una mica, i pot ser un bon indicador. I també hi ha investigació que van en aquesta línia. Entonces, l'impacte social dels videojocs en educació. Exacte. I així que després que la mateixa empresa, la mateixa Nintendo, comença a pensar que el videojoc no només per nens, sinó també per nenes. Però clar, no és el joc de la Barbie, són jocs més diferents, clar, perquè nens i nenes poden ser incloïdes en aquest joc. Però sí, indicadors que jo només he fet aquest treball així més qualitatiu, més amb extractes de les entrevistes, perquè és la meva manera per estudiar el fenomen, però sí, és que justament hi ha indicadors més consistents que aquests datos, sí, ja. Sí, hola. Mi pregunta no tiene que ver directamente con el estudio que has presentado, pero sí con algo que dijiste en la introducción, cuando estabas hablando al principio del desarrollo de los videojuegos en los 80 para llegar a los 90 y demás. Dijiste en un momento determinado algo así como que la práctica de los videojuegos en los 80 era algo así como una práctica alternativa. Dentro de lo que era un poco toda la dinámica tanto de expresión como de juego, de interacción social, etcétera, etcétera. Y pensando un poco en la línea también de lo que está haciendo Ignasi, con respecto al desarrollo de los videojuegos y, digamos, un desarrollo muy multidimensional en el que los usuarios tienen mucho que ver con ese desarrollo, yo quería preguntarte qué opinas tú o qué sabes al respecto también con los estudios que tú has hecho con respecto a eso que tú has definido como una práctica alternativa, hasta qué punto no es una práctica de clase. Es decir, los famosos Garage Boys que desarrollaban software y videojuegos y demás tienen que tener un garage, tienen que tener un ordenador. Es decir, y luego también has hablado de los videojuegos como herramienta de reproducción del sistema, de reproducción de discursos de género, de clase, etcétera, etcétera. Es decir, quería saber un poco tu manera de mirar eso, tu opinión al respecto, o lo que sepas. Muy buena pregunta, sí, muy buena pregunta. Es que la verdad es que justamente, claro, se podría analizar de esta manera, que eran solamente hombres blancos con estudios, claro, no. La verdad que sí, tanto en España como en Inglaterra o Estados Unidos o Japón, entonces que eran como... Era una práctica alternativa, pero claro, de élite. La verdad que sí. Y sí, como también pasa en el cine o en la literatura. Claro, para dedicarse a esto primero tiene que tener tiempo, y también tiene que tener recursos, tiene que tener un ordenador.
Y sí, la verdad que es muy buen punto. Me resultaba interesante desde el punto de vista de lo que luego hablabas con respecto a la experiencia de las arcades, una experiencia que yo personalmente también tuve. Y las arcades evidentemente tenían esa función socializadora, se hablaba de cómo conseguir pasar un nivel de un juego que consumías vidas en 2 segundos, este tipo de cosas. Pero las arcades eran más, es decir, tú no podías hacer nada como jugador sobre el juego. De hecho, tú esperabas a que te sirvieran el siguiente juego en la siguiente consola de arcade. Es decir, era una relación un poco más de espera y luego sí, de trabajar sobre lo que ya te habían dado, pero no de construir, digamos, el juego en sí mismo. Cosa que luego después evidentemente cambia también y que también para los colectivos que se lo podían permitir lo hacían entonces como así también está bien. Sí, no, y era interesante como los arcades, claro, al final era simplemente como unas máquinas para ganar dinero. Es que la dinámica de juego era para que alguien se gastara moneditas, pero muy rápidamente. Sí, exacto. Muchas. En cambio ahora ya casi es como diferente. Son juegos pensados para que se pueda guardar, que sean como toda narrativa, que tenga como un recorrido que tiene que hacer el jugador. Pero antes no, era simplemente hay que gastar dinero de manera rápida. Entonces la jugabilidad era como allí. Gracias. Gracias. Sí, si puedo añadir, sí, solo un comentario, aprovecho, luego pasamos a la pregunta. Aprovecho sobre el tema, es interesante ver cómo la clase social, de alguna manera, también está en el tema relacionado con los videojuegos, la informatización, porque lógicamente, pues, para empezar a utilizar un ordenador o para jugar con él en las casas había que tener un cierto nivel adquisitivo. Pero por eso, por ejemplo, el análisis de una de las revistas más importantes en número de ventas en los 80, que era la revista Micro Hobby, una de las cosas que dejan entrever precisamente es este tipo de cuestiones, porque en este tipo de revistas había comunicación entre los editores de las revistas y los chavales y los niños que en esa época estaban jugando. Y una de las cosas que se ve enseguida es que uno de los ordenadores que más triunfaron en los 80 era el ZX Spectrum, que era precisamente el ordenador, uno de los ordenadores más baratos en este sentido. Aún así, costaba entre 40.000 y 50.000 pesetas, no todo el mundo se lo podía permitir, eso está claro. Pero más allá del análisis cuantitativo, es interesante ver el análisis cualitativo de esa comunicación usuarios editores, porque en ellos vemos como, por ejemplo, los chavales que hablan con los editores dicen que ellos mismos confiesan que no se pueden permitir el lujo de comprar juegos que durante una época estaban en el mercado oficial entre las 1.000 y 2.000 pesetas, y ellos mismos comentan que se los copian a través de cassettes de platina y se los reparten y se los intercambian en los colegios. ¿Por qué? Porque al hacer esto, uno, no pagan, o dos, si no los copian, pero van al mercado, al mercadillo, al mercado de San Antonio, al rastro, el mercado de rastro de Madrid, ahí consiguen los juegos por 500 pesetas, por 250, y es interesante ver cómo se producen ese tipo digamos, de mercados alternativos que, como digo, igualmente son niños de familias que se pueden permitir el lujo de comprar ordenadores, pero que al mismo tiempo no llegan para jugar. Entonces, este tipo de análisis de las revistas y entrevistando a gente que vivió y acudiendo a los mercadillos o gente que trabaja en estos mercados, nos ayuda a ver precisamente este tipo de procesos que hay detrás del mercado oficial de los videojuegos. Sí, gracias. Bueno, me parece interesante la línea que va el diálogo. Yo me quedé pensando en la presentación que hiciste y bueno, los comentarios de las compañeras, los compañeros que están presentes, ¿dónde está, digamos, como el sentido crítico, ¿no? Y claro, tal vez eso sea como bastante complejo porque hoy por hoy como pensar el sentido crítico, no solo de los videojuegos, sino de cualquier práctica cultural, psicosocial, etcétera, está como muy difícil de visualizar, ¿no? Igualmente,
hay una cosa que sí es interesante, que tiene que ver con estudios de comunicación y también de psicología social, es decir, que está situado en un campo bastante complejo, que tiene que ver cómo hay, digamos, un ordenamiento, una sujeción de la mirada absolutamente homogénea sobre un deber ser. Por tanto, hay mucho dinero, muchos dispositivos que marcan la cancha, y sin embargo hay recurrentemente experiencias de parte de los videojuegos que con un breve ejercicio deconstruyen ese deber ser. Por ejemplo, el cabezazo de Zidane a Materazzi en el Mundial, no sé si lo recuerdan, cuando en el Mundial de Fútbol, creo que es en Alemania 2006, que fue muy cuestionado, y como los más medios mostraban, digamos, esa pérdida de caballerosidad en el juego, ¿no? El fair play que estaba en la FIFA, etcétera. Y al otro día, no sé si lo recuerdan, Simón, rápidamente sale un juego, un videojuego. Hay unos programadores que se activan muy rápido y entonces juegan justamente. Y lo que están haciendo, ese es un ejemplo, pero hay muchos, ¿no? Capaz que hoy incluso hicieron un juego con las elecciones catalanas, ¿no? El Parlamento. Pero, no, ahí lo que es interesante es, y eso como pensar la perspectiva crítica, es cómo en ese proceso de juego, digamos que hay una deconstrucción que obviamente lleva a una banalización, pero también, por ejemplo, viene a construir o a reconstruir otro sentido de la heroicidad. En el juego, Zidane no aparece como el malo, sino que nosotros somos Zidane. Entonces, a mí me parece que es una cosa interesante que, obviamente, lo que ustedes comentan en referencia a la pertenencia de clase, etcétera, etcétera, comparto, y habría que como que depositar más la mirada sobre eso. Pero en este tipo de cuestiones, digamos, de programaciones muy epidérmicas, absolutamente contextuales, etcétera, etcétera, pero hay como muchos ejemplos también de política y de cosas que los programadores hacen algo incorrecto, ¿no? Y ahí producen como el blooper comunicacional y de alguna manera nos ayudan a ver, digamos, y a jugar en un código que no tiene que ver con el que representa el status quo o lo políticamente correcto, ¿no? Pues sí, comparto contigo, es que la verdad justamente, ese es otro ejemplo, entonces, a nivel político, pero justamente es ahí, es el videojuego y sociedad, que los dos van juntos, que no estamos aquí hablando de un producto aislado, no, que en el momento que estamos demonizando los videojuegos no es porque estamos demonizando un producto, no, estamos demonizando la sociedad, entonces, porque el videojuego es un producto de la sociedad, es como el cine. Entonces, cuando en los años 50, 60 se criticaban las películas violentas porque fomentaban la violencia entre los jóvenes, no, es que no tiene sentido. Como ahora tampoco tiene sentido hablar de la violencia en los videojuegos para fomentar la violencia en los jóvenes. No, es que simplemente es un reflejo de la sociedad. Entonces, si no somos capaces de leer esos productos en esta perspectiva, estamos perdidos porque, claro, no es la manera correcta. Quería aprovechar para enganchar ahora este último tema, porque precisamente, Simone, habías comentado o sacado el nombre de un juego que se llamaba Ole Toro, que salió en los 80, 85, si no recuerdo mal, o un poco 84. más. 84. Y un poco para ver cómo un videojuego es reflejo de la sociedad. Un juego que salió en España, creado por Dynamic, una empresa que empezó, eran 3 hermanos, empezaron, antes había salido el tema de del garaje, habían empezado en una buhardilla, si no me equivoco. Y es una empresa que acabó siendo una de las importantes en los 80 en España. Dicho esto, el juego se analiza en la revista Micro Hobby y recibió una puntuación aceptable. Se dice que es un juego original, que refleja una parte de la cultura del país en ese momento. Entonces, al cabo de unas semanas, es interesante ver que en la misma revista, basándose en este mismo juego, una vez que llega a Inglaterra,
se empieza a ver como hay como un pique, como una pelea entre las revistas españolas y las revistas inglesas precisamente por este juego. ¿Por qué? Porque las revistas británicas, una de las revistas británicas, empezó atacando este juego diciendo que era violento, bueno, pues que lógicamente que el arte taurino no es un arte, bueno, y el debate pues es el actual, ¿no? También, pero ver cómo dentro de un videojuego pues se refleja esta misma lucha o este espacio de controversia dependiendo de si este juego, un mismo producto cultural aparece en un país o aparece en otro. Entonces, es un apunte interesante que refleja estas tensiones también culturales y sociales que ya en sus inicios en los videojuegos pues ya tenían y que bueno, pues es interesante reflejar también. Bueno, pues si no hay más preguntas, antes de... Bueno, agradecemos que hayáis venido ya aquí a esta sesión. Sí, muchas gracias por haber venido, la verdad. Antes de todo, que me había olvidado, recordaros que como es un ciclo, tendremos 2 sesiones más de este ciclo. La segunda sesión será el día 22 de octubre. La realizará Ramon Sangüesa. La sesión se llama Publicacions y comunitats pioneras en la informática personal, revista Microbit, donde vamos a ver precisamente en esta revista, era una revista para aprender informatización, conocer un poco el mundo de la informática, cómo los usuarios eran un poco los que iban también generando unos usuarios anónimos, de los que nadie habla cuando se habla de la historia de los videojuegos, y la informática, como esos usuarios generaban también conocimiento a través de esta revista. Y la tercera y última sesión de este ciclo correrá a cargo de Santiago Guillén, fue diputado de la Generalitat y director del Centre Divulgador d'Informàtica de Catalunya. Su sessió se llama Joc i cultura dels ordinadors, anys 80 i 90, l'experiència precisament del desaparegut Centre Divulgador de la Informàtica. Esta última sesión será el 12 de noviembre, entonces si queréis venir, pues estáis todos invitados. Y muchas gracias por venir. Muchas gracias.